En estos últimos 3 estudios que estamos realizando, incluido el del día de hoy, hemos abordado cómo el ser humano fue diseñado por Dios para el movimiento. Dios nos brindó un cuerpo con suficientes articulaciones, que tiene una lubricación endógena que nos permite desplazarnos, movernos, y que a través del movimiento nosotros podemos realizar el trabajo, realizar la obra del Señor y también retroalimentarnos a nosotros, servirnos a nosotros y servir a otros. Pero también hemos conversado en nuestros últimos 2 estudios, estoy haciendo un breve resumen porque esto tiene una continuidad, que nosotros los seres humanos somos de extremos. El ser humano fue diseñado para andar, pero necesita descansar también. Y muchas veces nosotros, por ese deseo de seguir avanzando, de seguir conquistando metas, se nos olvida que hasta el mismo Dios descansó el 7º día. Eso lo hablamos la semana pasada cuando estudiamos andar sin olvidar descansar. Pero como bien lo dije hace unos minutos de que somos polares, hoy vamos a conversar del otro polo, del que no quiere moverse. Vamos a titular el estudio del día de hoy, La pereza es un pecado. Y para comenzar y entrar en materia, quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 10 al 12. Vamos a tener nuestra Biblia abierta ahí y dice la palabra del Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando nosotros nos detenemos en el versículo 10, vemos que Dios no es injusto para olvidar que nuestra obra, nuestro trabajo y el servicio, en estos 3 elementos que vemos, está implícitamente el movimiento. Nosotros tenemos que estar, nosotros fuimos llamados por Jesucristo, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para movernos, para ser lumbreras al mundo, para ser la luz, la sal. Y esta es un llamado y un propósito activo, porque son muchos los miembros de nuestra familia, testigos de nuestro entorno, testigos oculares que van a ser ministrados por nuestro andar. Y aquí el Señor nos dice que Él no es injusto para olvidar estas obras. Ahora, si tú ves el versículo 11, comienza con un pero. Y este pero es una advertencia. Y dice que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿A qué se refiere? En muchas ocasiones comenzamos la vida de creyente y estamos apasionados por el Evangelio, queremos discipularnos, compartimos con nuestros hermanos la comunión, esa coinonía, ese deseo de seguir aprendiendo, indagamos, investigamos, conversamos, pero llega un momento donde por alguna razón permitimos que tenga cabida esa pereza espiritual y empezamos a estancarnos, a debilitarnos. Y esto es sumamente peligroso porque esta advertencia dice que nosotros no debemos de caer en esa pereza, ni en el dominio espiritual, ni en el dominio físico. Óigase bien, estoy hablando de los 2 dominios. Pereza espiritual cuando impides, cuando detienes tu estudio, tu avance en el conocimiento verdadero de Dios. Y pereza física cuando empiezas a tener una improductividad física. ¿Por qué razón Dios condena la pereza? Porque es la contraposición de aquellos que heredan la promesa, las promesas, porque en la Escritura hay más
Hay miles de promesas para nosotros que las podemos obtener produciendo, avanzando con fe y con paciencia, trabajando en la obra del Señor y sirviendo a los demás. Por eso es que en Deuteronomio 28:2 dice que las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Y por qué nos van a alcanzar? Porque nosotros tenemos que andar primero entrenando y fortaleciendo nuestro dominio de la fe y nuestro dominio de la paciencia. Nosotros hemos conversado en estudios pasados que el ser humano, tanto creyentes como no creyentes, tienen tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. La carne es el peor enemigo de todos los creyentes y no creyentes, porque es esa fuerza pecaminosa que habita adentro de nosotros y que siempre nos está hablando en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios nos manda a trabajar, la carne susurra que hay que descansar. ¿Para qué trabajar? Con una facilidad nosotros podemos entrar en la improductividad porque es fácil escuchar la carne. Es fácil dejarse seducir por ella. El pecado siempre es lo más sencillo, es lo más rápido. Les pongo un ejemplo. A mí me gusta manejar bicicleta y hay una subida en la urbanización de San Luis, aquí en Caracas, cerca del Cafetal, que esta subida me sirve de entrenamiento, y desde que comienza la subida hasta el final de la subida yo me demoro 22 minutos. 22 minutos sudando la gota gorda, entrenando mi corazón, fortaleciendo mis piernas, manteniendo el equilibrio, centrado, teniendo cuidado de los vehículos. Cada pedaleo es consciente y lo que me demoro en 22 minutos lo desciendo en 5 minutos. ¿Con qué facilidad descendemos? Es fácil descender. Qué difícil es mantener un matrimonio con una confianza, con valores sólidos, con principios importantes. Qué difícil es mantener una familia, un trabajo, y qué fácil es echarlo a perder. ¿Por qué? Porque tenemos una voz dentro de nosotros que la Biblia revela como la carne, como esa fuerza indómita, rebelde, que quiere mostrarnos o guiarnos a todo lo opuesto que Dios demanda. Ahora, vamos a enumerar algunas características de los perezosos, y tú con mucha sinceridad, porque yo no te estoy viendo, Dios es quien te está viendo. Tú vas a decir para ti mismo si tú te identificas con esto o no te identificas. Y hago esta aclaratoria porque con muchísima facilidad vas a poder identificar a un tercero, a otra persona. Pero la Biblia está escrita para ti. Y si tú estás escuchando este mensaje, yo quiero que lo leas y tú empieces a ver si en realidad tú estás detenido ahí o esto no es contigo. Características de un perezoso. En primer lugar, un perezoso siempre busca excusas para no trabajar y luego se queja por las consecuencias de su propia improductividad. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. En primer lugar no trabaja y en segundo lugar pide. Una característica muy conocida del perezoso. Y para tener un contexto de Proverbios 20:24, en el Medio Oriente, la estación para arar y plantar es el invierno, que es la temporada de lluvias. El perezoso evita la incomodidad y el trabajo de arar en un campo lodoso cuando las temperaturas están bajas. Sin esfuerzo y planificación anticipada, pues obviamente hay pocos resultados y la falta de trabajo produce falta de beneficios. Esto es una fórmula matemática. Si tú trabajas, hay más beneficios. Si no trabajas, hay menos beneficios. Pero la irracionalidad del perezoso pretende beneficios sin trabajar. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar.
Yo he conocido muchas personas en mi entorno a lo largo de mis años que son perezosas y tienen una creatividad y tienen deseos y tienen sueños y anhelan conquistar unas metas que no son inalcanzables, pero no hacen nada por materializarlas. Y aquí se cumple Proverbios 21-25. En segundo lugar, el flojo siempre está cansado. Proverbios 26-15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. O sea, mete la mano en el plato y nada más con esta acción ya está cansado. ¿Y por qué está cansado? Porque no está conectado con su vitalidad, porque no hay movimiento. Y cuando no hay movimiento físico, por ejemplo, empieza tu cuerpo a jugarte en tu contra. Te pones más pesado. Empiezas a experimentar sarcopenia, pérdida de la masa muscular. Estás desanimado. Eres como un zombie andando. Y claramente el cuerpo, guiado por la carne, va a querer llegar a un estado tal de que le cuesta levantarse de la cama. Lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, el perezoso expresa síntomas de descuido y poca higiene. Proverbios 24 del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El hombre perezoso, hermano, en el libro de Proverbios se utiliza 14 veces para referirse a una persona falta de entendimiento. El perezoso no alista sus campos, como lo vemos en esta porción bíblica, sino que permite que crezcan los espinos y las ortigas, impidiendo así que las cosechas puedan crecer. O sea, ese terreno que pudiese ser productivo para la cosecha, por estar descuidado, crecen espinos, crecen ortigas y para colmo no repara la cerca de piedra, que es la que tiene como fin protegerlo. Descuido, falta de higiene. Y de pronto esta persona se despierta en la realidad y choca con este impactante cálculo que no es una carencia de bendición, sino es una consecuencia de tu propia responsabilidad. Chocas con esto, viene la pobreza y te toma como caminante o como hombre armado, como dice la palabra del Señor. Así vemos personas que se le pasa la vida, tienen campos, tienen oportunidades para producir, para crecer, para avanzar. Dios depositó en estas personas dones y talentos, porque Dios es un Dios soberano, justo, que a cada persona le dio una capacidad. Lo hemos visto a través de las fotografías de este servidor, personas que están tendidas en una cama y hacen dibujos, personas que no tienen brazos y van a trabajar, personas que son carentes de algunos sentidos y siguen trabajando, siguen haciendo cosas. Y hay perezosos que cuentan con todas estas bendiciones y descuidan sus campos. Qué preocupante es esto. En cuarto lugar, un perezoso ama quedarse en la cama cuando debería estar levantado y activo. Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 26:14. Como la puerta gira sobre sus quicios,
así el perezoso se vuelve en su cama. Ahorita tú le preguntas a las personas, a algunas, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Lo mismo que quisiera hacer todos los días, quedarme arropado en mi cama viendo series de televisión. Y quiero hacer una aclaratoria. Esto no está mal en un fin de semana, en un día, pero cuando ya es un hábito, cuando ya tú lo único que estás pensando es volver a la cama, cuando tu deseo, tu placer es estar entre las almohadas y las sábanas sin hacer nada, únicamente consumiendo información que no edifica en lo absoluto, preocúpate, querido. Preocúpate porque vendrá la calamidad, tocará tu puerta y no estarás preparado, mucho menos abastecido. Número 5. El perezoso hace excusas para evitar trabajar. Son pero creativos. Tienen todas las excusas para no trabajar. Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Yo quería ir a trabajar, pero es que estaba lloviendo. Yo quería ir, pero es que no tenía para el pasaje. Yo quería salir, pero es que estaba un león afuera. Siempre tendrá una excusa para no trabajar. Son sumamente creativos para esconder su pereza. Y en sexto lugar, un perezoso es presumido. ¡Qué barbaridad! Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Un perezoso muchas veces pretende esconder su pereza a través de la arrogancia. Cree que sabe mucho cuando no demuestra nada. Le ofreces oportunidades de empleo y sienten que tú lo estás ofendiendo porque se creen merecedores de cosas mayores y de pagos superiores. Son presumidos de una forma infundada e irracional. Y por si no lo sabes, para ir finalizando, los perezosos son condenados por Jesucristo. Hay una parábola en los evangelios que es la parábola de los talentos. Se encuentra en Mateo 25. Y esta parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A un siervo le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Al tiempo, este señor regresa, llama a sus siervos para ver qué hicieron con sus bienes y primero llama al que tenía 5 talentos. Este se presenta ante su señor y le dice, Señor, bueno, tú me diste 5 talentos, yo puse a producir esos 5 talentos y aquí te traigo 5 talentos más. Y el Señor le responde, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Asimismo sucedió con el que entregó 2 talentos, trae 2 talentos de utilidad, quiere decir 4 talentos. El Señor responde lo mismo, pero cuando llega al que le entregó 1 talento, pasa lo siguiente. Presta atención, versículo 24 en adelante. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Párate ahí. Aquí tenemos a un arrogante que cree que él, siendo siervo, está igual a su señor para hablarle de esta forma, que está señalando a su señor. Él está totalmente desubicado. Él no está en condiciones para hablarle así a su señor. Ya en el versículo 24 estamos evidenciando un comportamiento que posee muchas de las características que acabamos de describir. Versículo 25.
por lo cual tuve miedo. Justificaciones. Tus justificaciones nunca cambiarán los resultados, y un perezoso siempre se justifica. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él no hizo nada. Él agarró, lo enterró y se lo devolvió. Y no solamente se lo devolvió, sino que empezó a hablarle a su señor como si fuera su par. Y un siervo no es un par con su señor. Y aquí vemos la respuesta contundente del Señor. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Inútil, improductivo, perezoso, arrogante. Todo esto empieza a conjugarse, y la palabra de Dios continuamente condena a los perezosos. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Un perezoso habita en la ociosidad porque tiene demasiado tiempo libre. Un perezoso es ocioso. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, aquí hay una orden, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Un perezoso es ocioso y desordenado. Y segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 11. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Un perezoso es ocioso, desordenado y chismoso. Está tirando su tiempo por la borda. Cuando David debía reunirse con los reyes, él se quedó durmiendo. Y paseando por su castillo fue que vio a Betsabé. Perdió un tiempo de improductividad, y ese tiempo que lo tenía que estar invirtiendo en reuniones disciplinadamente fue el comienzo de su desgracia. Vemos con qué facilidad nosotros podemos caer en una pereza y en una pereza espiritual. Y no solamente le pasó a David, sino que hay porciones en la Escritura que hablan de estancamientos espirituales por la pereza. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por esta pereza, estos hermanos que ya deberían ser maestros tienen la necesidad de ser alimentados con leche. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde estamos viviendo tiempos proféticos, donde tenemos que estar de cerca con la Escritura.
estudiando las fiestas del Señor, estudiando el calendario profético. Estamos en el mes de Tishri, se va a celebrar la fiesta de las trompetas. Nosotros tenemos que estudiar este tiempo señalado, esta santa convocación. Tenemos que ver todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, cómo se están moviendo los países proféticos, cómo la inmoralidad está avanzando, cómo cada vez hay más maldad, más depravación, cómo los hombres están envueltos por ese amor frívolo en sí mismos, carentes de empatía y de amor al prójimo. Todo esto está sucediendo, pero muchos están distraídos por su pereza, improductivos. Tiempos peligrosos, y uno de los peligros que nos acechan es la cantidad de distracciones que están rodeando a los creyentes, buscando de que pierdan tiempo de calidad, y en vez de estar preparándose con su lámpara llena de aceite para el regreso del Señor, están completamente distraídos. Si tú sientes en tu corazón que tú te identificas con alguna de estas áreas, con lo que estamos describiendo, si tú sientes que tú has caído en este pecado, yo quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos y que podamos finalizar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por advertirnos. Tu Santa Escritura está llena de advertencias que nos exhortan a no caer en esta improductividad, en esta pereza que nos detiene. Señor, si hemos sido incompetentes en esta comisión que tú nos dejaste, si no hemos aprovechado los dones y talentos que tú nos diste, límpianos, oh Dios. Ayúdanos a recibir esta exhortación para volver a tu camino, para ser como una antorcha que arde por tu evangelio y estar preparados para discernir los tiempos, para anunciar tu mensaje, para servir en tu obra, Señor. Permítenos ver la responsabilidad que tenemos delante de ti, con nosotros y con los nuestros. Permítenos recordar la importancia de ser luz, la importancia de influenciar a otros desde nuestro testimonio, desde nuestras acciones, que podamos ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Padre, coloca nuestros pecados delante de nosotros y permítenos entrar en este movimiento santo. Permítenos movernos, Señor, para anunciar tus buenas noticias. Estamos esperándote. Sabemos que tu palabra es verdad. Estamos esperando esa voz de arcángel, esa voz de trompeta, Señor. Ayúdanos a volver a tu escritura y sacudirnos de toda pereza, enfrentarnos a nuestra carne con el poder y por el poder de tu Santo Espíritu, comprometiéndonos cada día más, estando dispuestos a pagar el precio, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por dejarnos tu Escritura como una brújula para nuestras vidas.
Gracias por el alma que está escuchando, por su hogar, por su familia, por sus animales domésticos, por su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.